Bien, es momento de revisar noticias del mundo y ya estamos con una especialista, Natacha Kenner. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Daniel? Así es, vamos a revisar noticias internacionales y vamos a comenzar en Estados Unidos porque Donald Trump no va a testificar en el juicio político en su contra. Así lo afirmó al menos su asesor principal, que es Jason Miller, en respuesta a la invitación realizada por los fiscales del impeachment que comenzará la próxima semana en el Senado, específicamente el 9 de febrero. La invitación era justamente para que Trump testificara sobre lo que ocurrió el pasado 6 de enero cuando un grupo de sus adherentes asaltó el Capitolio. Recordemos que fueron imágenes sumamente violentas, hubo víctimas fatales. Además, el congresista Jamie Raskin, que encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos ante el Senado, aseguró que Trump tiene pocas excusas para no testificar porque no está gobernando, es decir, tiene tiempo, él está en Florida, y que si se niega, los fiscales podrían citar esa actitud como una evidencia de su culpabilidad. Por eso le dio un plazo hasta este viernes a las 17 horas para contestar, y ahí obviamente hay que estar atentos porque la próxima semana comenzaría este juicio político, que sería además el segundo que enfrenta, bueno, primero cuando era presidente y ahora como exmandatario, pero es sumamente importante ver todas estas reacciones de Donald Trump. La teleserie no se acaba nunca. Es verdad, hay que estar atentos. Bien, vamos a cambiar de tema, pero seguimos en Estados Unidos porque la multinacional estadounidense Johnson & Johnson solicitó a los reguladores de medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA, la aprobación de la vacuna contra el coronavirus, que a diferencia de las otras es de una sola aplicación. Lo que es sumamente interesante porque uno podría apurar y facilitar todo este proceso, tanto en el transporte, en la distribución, como también en el recurso humano que se necesita. Tú también has estado viendo este tema de las vacunas desde que comenzó la pandemia, Daniel. Hemos visto, por ejemplo, que Pfizer necesita 2 dosis, 21 días entre medio, la de Sinovac, que está justamente en Chile, 28 días. Eso requiere, obviamente, un refuerzo de personal, también de establecimientos, infraestructura, así que Johnson & Johnson, al menos por ese lado, es sumamente conveniente. Además, se ha demostrado que la vacuna tiene una efectividad de 66% en la prevención de enfermedades moderadas y graves, mientras que en la prevención de hospitalización y muertes la fórmula tiene una eficacia global de 85%. Además, no requiere de supercongeladores como la de Pfizer, que recordemos era menos 70, menos 80 grados, que también es una gran dificultad. Así que hay que estar pendientes también sobre la decisión que tome finalmente la FDA en Estados Unidos. Una decisión muy importante porque puede ser el paso previo a que sea también autorizada en nuestro país porque tenemos un convenio con ese laboratorio. Claro, el proceso es más o menos con lo que pasó con Pfizer, ¿no? Exacto. FDA, eso facilita que sea aprobada por ISP, el Instituto de Salud Pública acá en nuestro país, así que ojalá eso ocurra para seguir vacunando a los ciudadanos chilenos. Bien, se investiga una posible nueva variante del coronavirus en México, una que habría nacido en el occidental estado de Jalisco. De confirmarse, se sumaría a otras mutaciones surgidas en Reino Unido, Brasil o Sudáfrica. ¿Cómo surgió esto? Bueno, investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara encontraron una variación del SARS-CoV-2 en las muestras de 4 personas contagiadas. Según expertos, esta mutación en particular es importante. ¿Por qué? Porque podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté, por ejemplo, y generé inmunidad, teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus. Pero si este cambia, es probable que la inmunidad no me proteja. Es por eso que decidieron ampliar esta investigación a las muestras de más personas contagiadas en el último mes en la región y obviamente están realizando grandes trabajos de secuenciación y análisis bioinformático. ¿Cuándo se va a tener una respuesta? Bueno, se espera que en aproximadamente 2 semanas se van a tener resultados más contundentes. La otra gran pregunta es si la vacuna es efectiva en estos casos. Bueno, expertos aseguran que aún es muy apresurado para decir eso. Bien, y ahora vamos a Brasil, porque no sé si se acordarán cuando Jair Bolsonaro promocionó durante varios meses el uso de la cloroquina para enfrentar la pandemia. Bueno, eso generó muchas críticas porque su efectividad no era comprobada. Él, de hecho, lo tomó cuando tuvo coronavirus. Bueno, ahora el mandatario cambia de opinión y aceptó que el medicamento puede tener eficiencia cero.
y dijo además que por lo menos no maté a nadie. Esas fueron las palabras textuales del actual mandatario. Así lo anunció en los en vivo que él realiza semanalmente por las redes sociales, y obviamente que esto es sumamente importante y peligroso, primero porque él se lo recomendó a la población, poniendo en riesgo obviamente la vida de los ciudadanos brasileños en un país que además ha sido muy golpeado por el COVID-19. Además, hay que recordar que esto tuvo efectos políticos. Le costó el puesto a 2 de sus ministros de salud que no la consideraban adecuada en la lucha contra el virus. Esto obviamente es solo parte de las consecuencias de la gestión de Bolsonaro, cuyo gobierno además ha gastado más de 20 millones de dólares tanto en la hidroxicloroquina como en otros medicamentos cuya eficiencia ante el coronavirus no ha sido testeada o no convence al menos a la comunidad científica. Es más, la semana pasada el Tribunal de Cuentas del Estado, que es el organismo que fiscaliza el gasto público de Brasil, pidió explicaciones al gobierno sobre estos gastos. Hay obviamente un cambio de versión por parte de Bolsonaro, pero también hay una investigación en curso porque realmente su gobierno ha gastado muchísimo dinero en el uso de la cloroquina, que obviamente es peligroso porque no ha sido comprobado, pero también hay otros medicamentos ahí que hay que estar viendo que el mismo Bolsonaro ha promovido ante esta pandemia. Ahora, hay que decir que hay muchos medicamentos que son prometedores, pero aquí el llamado es a que las autoridades tienen que asesorarse antes de promocionar cualquier cosa. Absolutamente. Bien, ahora vamos a ir a Rusia porque Sergei Maksymyshin, que es uno de los principales médicos que atendió al líder opositor ruso Alexei Navalny, tras ser envenenado, falleció repentinamente, según informó el Hospital de Urgencias número 1 de Omsk, donde él se desempeñaba como jefe adjunto de anestesiología y reanimación. ¿Qué dice Leonid Volkov, que es justamente el jefe de gabinete de Navalny? Bueno, él dice que no se podía descartar la posibilidad de que haya habido un juego sucio en este fallecimiento, ya que el doctor Maksymyshin sabía más que nadie sobre el estado de Alexei. Recordemos que Navalny, de 44 años, es un opositor a Putin. Él estaba a bordo de un avión con destino a Siberia cuando empezó a sentirse muy mal hace un par de meses y fue tratado durante varias semanas en Berlín por envenenamiento, donde él fue tratado. Él, al regresar a Rusia, fue detenido el pasado 17 de enero en el aeropuerto de Moscú, lo que, recordemos, generó una ola de manifestaciones bastante violentas, sobre todo por parte de la policía, y esta semana además fue condenado a 3 años y medio de cárcel. Obviamente esta es una trama, ¿no?, que hay que seguir viendo las distintas aristas que van surgiendo en el día a día, y además esta ola de manifestaciones que ha dejado miles y miles de detenidos en Rusia. Bien, ahora volvemos al tema de las vacunas, pero un poco más cerquita, porque vamos a ir a Bolivia, que recibió hace unos días un cargamento de Sputnik 5, que es la vacuna rusa, siendo ya el segundo país en Latinoamérica en recibirla tras Argentina. Bien, en Bolivia llegaron 20.000 dosis que fueron distribuidas a diferentes partes del país, considerando obviamente la situación del coronavirus en cada lugar. Lo que ha llamado la atención, Daniel, es que la ciudad de Trinidad recurrió al uso de un camión de pollos refrigerados para mantener bajo frío las vacunas. Es un camión que tiene incluso en sus puertas la imagen de una caricatura de un pollo que normalmente se usa para entregar aves de corral y no vacunas. Pasemos a revisar estas imágenes. Llegaron las vacunas, el espectáculo, el show. Y en camión de pollo sonría. Bien, no sé qué te parecen estas imágenes, pero igual es llamativo sí, pero mientras se logre mantener la integridad de las vacunas y la temperatura adecuada, cualquier medio yo creo que sirve para llegar a todos lados, ¿no? Eso es, obviamente, la idea es que las vacunas lleguen a los distintos lados. De hecho, se utilizó este camión porque el del personal de salud se averió en el fondo. Quizás quedó en pana, no se detalló cuál fue la razón, pero hubo un problema ahí, entonces se acudió al plan B. Es importante que lleguen las vacunas, pero el gran temor es que va a pasar, ¿no? Cuando lleguen más vacunas, ¿qué pasa si es que hay una falla más grande? ¿Cuáles van a ser los otros recursos o plan B que pueden haber? Y quizás ahí debería haber un poco más de preparación. Bolivia podría pasar de la segunda a la tercera ola si la
Bien, 10 grandes favelas de Brasil lanzarán un banco con el fin de ayudar a cientos de personas a enfrentar la pandemia, donde se registra un alto desempleo y pocas ayudas sociales. Llamado el Banco del G10, comenzará a funcionar a fines de febrero y la idea es facilitar el acceso al microcrédito a los emprendedores y que obtengan una tarjeta bancaria. Esto es sumamente importante porque tras el fin de los pagos de emergencia realizados por el gobierno a casi un tercio de los brasileños desde abril hasta diciembre, gran parte de la población cuenta solamente con la solidaridad como último recurso. Claramente que la gente no vive, obviamente, en base a la solidaridad, por eso es tan importante este banco. Según la Universidad Johns Hopkins, además, Brasil es el tercer país del mundo con más casos y el segundo con más víctimas fatales. Este banco, como yo le decía, debería estar habilitado a finales de febrero. Sin duda va a ser una gran ayuda para cientos de personas que están viviendo una situación delicada en las favelas de Brasil. Bien, ahora vamos a cambiar por completo el tono de las noticias porque se ha descubierto lo que hasta el momento sería el reptil más pequeño del mundo. Se trata de una lagartija, también un camaleón. En otros medios decía que era un camaleón chiquitito descubierto en Madagascar por una expedición alemana. Encontraron una especie a la que denominaron Brookesia nana con una longitud total, ahí están viendo, es como un dedo, una longitud total de 22 milímetros en el caso del macho y 29 milímetros en el caso de la hembra. Realmente muy chiquitito. Los camaleones del género Brookesia, que son de Madagascar, son los más pequeños del mundo, aunque también son uno de los más desconocidos. Diversas especies que componen este grupo han sido identificadas por los científicos a lo largo de los últimos 30 años, aunque la mayoría no cuenta con nombres comunes. Sin embargo, los expertos no dejan de encontrar nuevos ejemplares cada vez más pequeños, como estamos viendo ahí en imágenes. Bien, uno piensa que ya estas cosas no van a pasar, que ya lo hemos descubierto todo, pero siempre la naturaleza nos puede sorprender y también es un llamado también para ser más amigables, ¿no?, con nuestro entorno, para ayudar a la conservación. Absolutamente hay que seguir cuidando nuestro medio ambiente. Natacha, muchas gracias. Igualmente, que estés muy bien.